Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés reciclar gorras y customizarlas con crochet. Y lo mejor es que vas a poder utilizar restos de hilados, porque vamos a hacer apliques. Aquí tengo estos tres que van a ser los ejemplos, ¿sí? El accesorio que voy a utilizar para poder enseñarles las tres propuestas, que son diferentes. Ya que esta que ven aquí, lisa, no tiene ningún tipo de detalle, nada, nos va a servir para la primera propuesta. Luego vamos a tener otra en donde, miren, esta parte clarita está manchada. Entonces vamos a realizar un aplique que pueda cubrir toda esta parte, ¿sí? Y la tercera propuesta es en esta gorrita, que también la mayoría es lisa, pero tiene aquí un bordado que está manchado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tapar estas estampas con apliques a crochet. Y como te dije anteriormente, es un proyecto en el cual vas a poder utilizar restos de hilados, porque los apliques que vamos a hacer llevan muy poco material. Y yo tengo estos hilados que los amo, que los utilizo en casi todos mis proyectos, que es hilo de algodón semigrueso. El grosor es 2 milímetros. Vamos a sacar una hebrita para que lo veas. ¿Sí? Es este de 2 milímetros. Y lo voy a trabajar con un ganchillo de 4 milímetros. ¿Sí? Como te contaba, van a ser tres propuestas diferentes para que puedas elegir cuál se adapta más a tu proyecto. Vamos a la primera propuesta. Comenzamos con esta gorrita que es lisa y el color y la textura, el material, ¿sí?, de la tela es homogéneo. Y se me ocurrió realizar una composición de flores. Aquí en Argentina le decimos a este tipo de accesorio gorra, pero me gustaría que si son de otros países y lo nombran de distinta manera, que bueno, me lo dejen en comentarios, así aprendo otras maneras de nombrar, ya que estos videos llegan a todo el mundo. La idea aquí va a ser tejer flores, como les dije, de distintos diseños, ¿sí? Vamos a combinar, por eso va a ser una composición. Así que pueden, si ustedes ya saben tejer un diseño de flor, realizar ese, o si no, buscar gráficos de distintas florcitas. Yo se los voy a compartir por aquí en imágenes algunos gráficos. Si les sirve, les gusta, pueden hacer un screenshot. Pero por supuesto que aquí en el tutorial les voy a enseñar dos propuestas de flores. Comenzamos con la primera. Vamos a tomar la hebra y pasarlo de esta manera en forma de cruz alrededor de los deditos, ¿sí? Gancho, tomo el segundo rulo y hago una cadena, ¿sí? De esta manera me queda trabadito. Esto es un anillo mágico. Bien, ya tengo una cadena aquí en la base, voy a hacer dos más. Ahora lo que voy a hacer es un punto puff. Para eso voy a tomar hebra de esta manera, una lazada. Introduzco mi gancho en este anillo, paso y estiro, ¿sí? Estiro y dejo esos rulos en el gancho. Bien, vuelvo a hacer lo mismo, tomo lazada, voy a introducir y sacar hebra y estirar, ¿sí? Aquí voy dos veces. En total lo tengo que hacer 5, ¿sí? Bien, una vez que tengo todos estos rulos en el gancho, los cierro, ¿sí? De esta manera, todos juntos. Y hago nuevamente 3 cadenas. 2, 3. Ahora voy nuevamente al anillo y hago un punto deslizado, ¿sí? De esta manera me va a quedar el primer pétalo, ¿sí? Es un punto puff. Bien, esto que acabo de hacer lo voy a repetir, ¿sí? Lo vamos a hacer una vez más. 3 cadenas, 5 lazadas, ¿sí? Así sueltas, flojas, ¿sí? Doy 2, 3, 4 y 5. Bien, cierro todo junto y hago nuevamente 3 cadenas, donde voy a cerrar
en la base con un punto deslizado, ¿sí? Entonces voy a repetir esto hasta tener 5 de estos puntos puff. Tengo los 5 puntos puff, ¿sí? Voy a hacer un nudito, estiro para cortar la hebra, ¿no? Porque ya está. Cierro este puntito y voy a estirar de la hebra del anillo mágico para cerrar, ¿sí? Mira como que te queda un hueco, entonces vas a cerrar, estirar y mira cómo te va a quedar. Qué linda esta flor. Mira, ¿sí? Es hermosa. Bueno, esta la puedes hacer de distintos tamaños, ¿sí? En este caso tenemos 5 pétalos, que es lo ideal, ¿sí? Pero utilizando un gancho más grande las podés hacer un poquito de otro tamaño, ¿sí? Y ahora te voy a enseñar otro diseño de flor. Bien, para eso vamos a comenzar con un color de centro, ¿sí? Yo elegí este mostaza oscuro. Siempre el mismo gancho, estamos aquí con la hebra y hacemos nuevamente un anillo mágico, ¿sí? Como te enseñé, vamos a comenzar siempre con estos anillos mágicos para las florcitas y trabamos con una cadena. Bien, una vez que lo tenemos así, vamos a comenzar a hacer medios puntos en este anillo. En total necesitamos 12 medios puntos. Me quedo de esta manera, ¿sí? Cerramos bien para que quede así cerradito el centro lo más posible y tengo los 12 medios puntos. Corté hebra porque, como te dije, vamos a utilizar 2 colores. Y para este diseño vamos a comenzar en cualquier de estos medios puntos, vamos a picar. Tomamos hebra nuevamente en otro color y comenzamos con 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas. Luego, aquí voy a utilizar 2 puntos por pétalo, así que aquí está el primero. Vamos al segundo, en donde vamos a hacer varetas sin cerrar, ¿sí? Tomo lazado, hago la vareta y lo dejo en el gancho. Nuevamente, en el mismo punto, voy a hacer otra vareta sin cerrar y una más. En total son 3. Bien, cierro todo junto y hago nuevamente 3 cadenas. Estas las voy a cerrar en el siguiente punto, ¿sí? Con un puntito deslizado voy al siguiente medio punto y lo cierro, ¿sí? Mira cómo queda este pétalo. Ahora vamos a hacer uno más. Directamente desde aquí vamos a levantar las 3 cadenas. Nuevamente vamos al siguiente punto. Hacemos 3 varetas sin cerrar. 1, 2. Ahí. Y una más. Bien. Cuando tengo las 3, cierro todo junto y agrego 3 cadenitas al aire. Bien. Estas las cierro en el siguiente medio punto, ¿sí? Y de esta manera voy a ir avanzando. Avancé, tengo ya los 6 pétalos, tengo que cerrar el último y mira, aquí voy a cerrar donde comencé, ¿sí? En este mismo punto voy a ir a esta parte y voy a hacer. Bien, mira, aquí si hacemos un nudito va a quedar desprolijo porque ese nudo va a quedar para arriba. Entonces lo que hice fue directamente estiro así la hebra, corto y con el mismo ganchito voy a tomar esa hebra y pasarla para atrás, ¿sí? De esta manera. Mira. Bien, tengo todas estas hebras del lado de atrás y lo que resolví para no tener que estar escondiendo ni nada es hacer nuditos, ¿sí? Esta, por ejemplo, la fui escondiendo mientras que tejía, así que la voy a cortar directamente. Y estas dos voy a hacer un nudito así, porque como lo que voy a luego es aplicarlo al gorro, esto no se va a ver, la parte de atrás no se va a ver, ¿sí? Ahí, de esta manera.
corto y me quedó así. Bien, mira. Y aquí tengo más, ¿sí? De distintos tamaños, distintos diseños. Fui combinando colores. La cantidad va a depender de cómo ustedes quieran armar la composición en el gorrito. Pero a estas florcitas les falta algo. ¿Ustedes qué dicen? Por supuesto, vamos a hacer unas hojas. Estoy acá con esta hebra nuevamente. Vamos a trabajar con un anillito mágico. Vamos a hacer una cadena. Y aquí, miren, presten atención, vamos a hacer una combinación de puntos. Vamos a comenzar con justamente un medio punto. Bien, todo en el anillo, ¿sí? Otro medio punto. ¿Sí? En total son dos. Media vareta. Hacemos dos medias varetas. Vareta. Dos también. ¿Sí? Entonces, repito, medios puntos, medias varetas, varetas. Y aquí una vareta doble, ¿sí? Doble lazada, ¿sí? Tomo doble lazada y paso por los dos primeros rulos, los otros dos. Y los últimos dos. Bien. Ahora aquí voy a agregar una cadena. Voy a repetir todo el otro lateral en espejo. Voy a comenzar con la vareta doble. Las varetas, ¿sí? Aquí ya van dos varetas. Dos medias varetas. Aquí voy cerrando un poquito el anillo porque quedó muy grande. Me falta otra media vareta y dos medios puntos. Bien, aquí ya lo tendría completo. Voy a hacer un nudito para cerrar, pero antes voy a estirar bien de esta hebra para formar esta hojita. Mira cómo quedó. ¿No es tierna? Bueno, de estas van a ser todas las que necesiten para armar la composición. Ahora voy a reservar estas florcitas y te voy a enseñar la otra propuesta, la otra idea. Luego, una vez que ya tenemos todos los diseños, vamos a pasar a aplicarlos a los gorros. Vamos con la siguiente idea, propuesta que va a ser para este gorro. Te comenté al comienzo que aquí la idea va a ser tapar toda esta parte, ya que esto que se ve acá clarito tiene manchas. Podemos observar que es un recorte, ¿sí? Todos los gorritos por lo general son así, porque es para poder formar la parte de la cúspide, tiene estos recortes. Entonces, vamos a ver. ¿Qué figura se asemeja a esto? Muy bien, un triángulo. Así que es eso lo que vamos a tejer. Comenzamos tomando hebra del color que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a realizar nuevamente un anillito mágico. Y realizamos primero 3 cadenitas. Bien, en el mismo espacio, en el mismo anillo, vamos a realizar 2 varetas. Luego, aquí 3 cadenas de separación, ¿sí? 3. Nuevamente repito, 3 varetas. Y este va a ser el punto, ¿sí? Es un punto conocido, hemos trabajado en otros tutoriales, que es el punto granny. Bien, nuevamente 3 cadenas. Vamos a ir cerrando un poquito. Y repito las últimas 3 varetas. Y voy a cerrar con una cadena y una media vareta que va a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Bien, de esta manera lo voy a cerrar. Y nos va a quedar esta figura. Bien,
Como te dije, aquí vos puedes utilizar el mismo color o ir variando. Yo voy a hacer una vuelta de cada color. Voy a comenzar con un nudito deslizado. Voy a mi trabajo en cualquiera de las esquinas. Vamos a comenzar en esta. Tomo este rulito así y comienzo a trabajar. Primero 3 cadenas y en el mismo espacio hacemos 2 varetas. Bien, ahora una cadena de separación, ¿sí? Va a estar siempre esa cadena de separación y vamos a la otra esquina, ¿sí? Al otro espacio cadena y repetimos. Aquí lo vamos a hacer completa la esquina, ya que cuando comenzamos solo cubrimos la mitad. Bien, aquí estoy, 3 varetas y 3 cadenas de separación, ¿sí? No se olviden, son 3 cadenas. Repito, ahora 3 varetas, de paso voy a ir escondiendo hebras. Tengo 1, 2 y 3. Bien. Una cadena de separación y voy a ir a la última esquina, que es esta, y voy a repetir lo mismo. Son 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. ¿Sí? Mira cómo está quedando. Cadena de separación y vamos a completar donde comenzamos, que teníamos solo la mitad. Hacemos las 3 varetas que nos faltan. Tres. Y cerramos con una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo, ¿sí? Los voy a cerrar así todos. Estoy aquí, ya tengo entonces completa la segunda vuelta. Vamos por una tercera. Voy a comenzar. Esto también lo voy a repetir siempre, al menos es mi forma que encontré más prolija de realizar lo que son grannies y demás, ¿sí? 3 cadenas y 2 varetas. Ahora, cadena de separación, voy a ir aquí al centro, ¿sí? ¿Ves? Esto es un lateral. Vamos a este espacio cadena y vamos a repetir un grupito de varetas, ¿sí? Son siempre 3 varetas. Nuevamente cadena de separación y ahora en la esquina voy a repetir lo mismo que hice en las vueltas anteriores. Son 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Y de esta manera sí vamos a hacer las esquinas con este dibujito, esta secuencia, y los laterales solo agregando grupitos de varetas en los espacios cadena. Y así me quedó. Cerré de igual manera que hice las vueltas anteriores. Bien, aquí podés ver cómo vamos a ir avanzando. Es como un granny tradicional, un cuadrado, pero en este caso lo estamos haciendo en forma de triángulo. Bien, ahora vamos con otra vuelta que la comienzo de la misma manera. Este es el lateral. Vas a notar que hay 2 espacios. Bueno, ahí en cada uno vamos a hacer un grupito de vareta. Así, ¿ves? Siempre separados por una cadena. Ahora, en las esquinas repetimos lo que hicimos en la vuelta anterior. 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Así me quedó la esquina y por supuesto toda la vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo. Y así me quedó esta vuelta terminada. Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar este triángulo? Vas a tomar tu gorra de base, vas a colocarlo así y vas a calcular cuánto falta, cuántas vueltas más tendrías que dar hasta cubrir toda esta parte. ¿Cómo vas a seguir aumentando? En los laterales se van a ir agregando un grupito de varetas, ¿sí? Aquí tengo, en la primera tenía 1, acá tengo 2 y en la tercera voy a tener 3, mira, en estos espacios. Y así sucesivamente, ¿bien? Y aquí estoy, avancé, agregué 2 vueltas más, ¿sí? Me quedó de esta manera. ¿Y hasta dónde vamos a avanzar con esto? Por supuesto, hasta cubrir lo que es el collar.
estoy acá. Este es donde tengo que cubrir. Lo voy a probar, a ver cómo quedó. Y fíjate que si agrego una vuelta más, ya se va a pasar de escala, más que nada en la parte superior, ¿sí? Y en la parte inferior. Bien, entonces lo voy a dejar así y cuando lo una lo voy a hacer de esta manera, así bien prolijo a esta costura. No importa si me queda un bordecito de este blanco porque nada, de todas maneras va a quedar prolijo. Así que esto depende, por supuesto, de la medida que ustedes necesiten cubrir, siempre en base a su accesorio. Ahora vamos con la última idea, que es para este gorro, ¿sí? Tenemos una estampa que la vamos a cubrir con un aplique a crochet. Podés tejer la forma de un corazón, de una flor más grande que las que hicimos, en un granny. Pero la idea que te traigo yo va a ser realizar un mandala. Comenzamos con un anillo mágico, como hicimos en las otras propuestas, y siempre 3 cadenitas. Bien, esto va a ser nuestra primer vareta. Luego, dentro de este anillo vamos a agregar 15 varetas más. Una vez que tengo entonces todas las varetas, que en total serían 16, vamos a estirar de este anillo para que quede más pequeño. Cerramos con un puntito deslizado y terminamos de estirar para que esto nos quede así. ¿Ves? Vamos a comenzar una segunda vuelta. Para eso vamos a tomar nuestro trabajo y en cualquiera de estas varetas vamos a picar. Tomamos un nudito deslizado y comenzamos con 3 cadenas. Y aquí vamos a trabajar varetas dobles, doble lazada, pico en el mismo punto, saco hebra, paso por 2, paso por 2 y lo dejo en el gancho, ¿sí? No lo cierro. Luego voy al siguiente punto y hago lo mismo, doble lazada y pico acá, ¿sí? En el siguiente. Paso por 2 y lo dejo en el gancho. Otra vez en el mismo punto, vareta doble sin cerrar. Bien, me queda así, tengo los 4 rulos en el gancho. Y ahora voy a cerrar todo junto y realizo 4 cadenas. ¿Sí? Así al aire. Bien, y ahora voy a repetir esto que acabo de hacer. Siempre te va a llevar 2 puntos de base, así que vamos con el primero. Aquí, vareta doble, pico, paso por 2 y lo dejo ahí. Nuevamente en el mismo punto, paso por 2. Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero tomando el siguiente y una vez más. Cuando tengo todo así, lo cierro. Bien, y agrego 4 cadenas. Esto es todo, ¿sí? Lo voy a ir repitiendo toda la vuelta. Y me quedo así. En total tengo que tener 8 pétalos. Bien, ahora vamos con la última vuelta. Tengo este color que elegí. También nudito. Voy a cualquiera de los espacios cadena. Tomo este nudito. Vamos a comenzar acá al principio de estas cadenas. Primero trabo con una cadenita, ¿sí? Bien. Luego, dentro de este espacio hago un medio punto. Luego, una media vareta. Bien. Ahora una vareta. ¿Sí? Voy aumentando.
Y por último, una doble vareta, ¿sí? Doble lazada y hago la vareta doble. Bien. Ahí. Ahora haré 3 cadenas al aire. Y fíjate, presta atención aquí, mira. Voy a ir con mi gancho aquí, al inicio de esta doble vareta, donde tengo las cadenas, ¿sí? Voy a tomar estos 2 rulitos y hago un punto deslizado, ¿sí? Esto se llama punto picot, ¿sí? Me va a quedar este diseño en lo que es la punta de esta secuencia, ¿bien? Ahora voy a repetir en espejo. Comienzo con una vareta doble, luego vareta, media vareta y medio punto. Bien, mirá cómo quedó. ¿Sí? Es una especie de pétalo también, pero con forma de triángulo y con una puntita. ¿Sí? Mirá qué lindo que queda. Esto lo voy a repetir en cada uno de los espacios. ¿Sí? Lo voy a hacer una vez más. Medio punto, media vareta, vareta, vareta doble, en ese orden. Bien, en la puntita vamos a agregar 3 cadenas y la cerramos con un punto deslizado, tomando la base de la vareta doble. Ahí. Bien, y ahora repito, pero al revés. Comenzamos con vareta doble, vareta, esperen que vareta, media vareta y medio punto, ¿sí? Entonces, como te decía, esto lo vas a repetir en cada uno de los espacios, ¿sí? Hasta completar la vuelta. Avancé y me quedó de esta manera. Ahora lo voy a cerrar muy fácil, ¿sí? Estoy aquí en el último medio punto, voy a picar en el primero y cierro con un puntito deslizado. Bien, y esto es todo, ¿sí? Con estas 3 vueltas ya logré, mira, te voy a mostrar la medida. Tenemos unos 12 centímetros, ¿sí? Con esto estamos bien para aplicarlo a nuestra gorrita. Y aquí estoy con todo lo que tejimos. Mirá, tenemos el mandala, las flores, las hojas y el triángulo. Ahora vamos a aplicarlos a nuestros gorros. Y estoy aquí, vamos a armar primero lo que son las flores y la composición. Van a elegir dónde las quieren colocar. La idea que tengo es realizar todo como una especie de guarda aquí en el lateral. Así que voy a ir armando al azar, voy a ir poniendo. Me voy a ayudar con alfileres, ¿sí? De esta manera, y voy a ir armando. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo voy a colocar acá. Y mira, vas a decidir si las querés pegar, porque también es una opción, podés pegarlas o coserlas. Yo elegí coser para que me quede mejor, más seguro. Pero fíjate que en la parte esta, que es dura, la visera, no vamos a poder coser, así que no voy a colocar en esta parte. Pero si tu idea también es colocar aquí, ¿ves? Por ejemplo así, bueno, aquí sí o sí lo vas a tener que pegar. Pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, va a cubrir un poquito, pero lo voy a coser en la parte superior. Y voy a ir armando de esta manera mi composición. Y así me quedó, mira, ya cosí, quiero que veas
que por dentro queda de esta manera, ¿sí? Todas las costuras, no importa, es artesanal. Y por fuera de esta manera. Mirá qué bonita esta composición. Acordate que puedes hacer el diseño que quieras, utilizar las flores, la cantidad, las hojitas y armás vos tu propio diseño. Y aquí tengo esta que la cosí también, mirá, igual, no sé si se ve ahí. Uní el centro, así en círculo, y estas puntas, dejando libre lo que son estos puntos picot, ¿sí? Y mirá qué bonito que quedó, si bien abajo se puede apreciar todavía, queda ahí la estampa anterior, pero por supuesto predomina el trabajo que hicimos, ¿bien? Y esta otra opción quedó de esta manera. Esta realmente es la que es más fácil de unir porque solo hice el recorrido del borde y listo. ¿Sí? Mirá qué bonito que quedó. Te quiero mostrar una sorpresa, un plus que tengo, que es lo siguiente. Mira, esta otra gorra, ¿sí? Que es totalmente diferente al resto porque tiene esta red, ¿sí? Que es bien de verano. Estas gorritas se usan mucho para el sol y hice un detalle de solamente un granny. Súper sencillo, mirá, de 3 vueltas. Y cómo cambia completamente este accesorio, ¿sí? Bueno, te lo quería mostrar también porque si bien no hice tutorial de esto, me parecía muy sencillo, preferí ir por las otras propuestas, pero no quería dejar de mostrarte que puedes hacerlo súper fácil. Haces un granny y mira cómo cambia por completo este accesorio. Y aquí estoy con todas las propuestas, hasta la que es el plus, ¿sí? Aprendimos paso por paso cada una de estas 3 y esta vino de regalo. Por supuesto que quiero que en comentarios me dejen su opinión y cuál de las propuestas les gustó más, cuál harían, si usan este tipo de accesorios. Acuérdense que quiero que me cuenten cómo los nombran en sus países. Aquí le decimos gorro, gorra. Recuerden que cualquier duda me lo pueden dejar en comentarios, podemos charlar si tienen algún accesorio que quieren reciclar y no se dan una idea de cómo poder hacerlo. Bueno, me dejan en comentarios que me sirven un montón esas propuestas porque seguramente van a ser futuros tutoriales. Y como todos estos reciclados que hacemos, quiero que les sirva a ustedes de inspiración, ¿sí? Para que se animen a usar crochet, a no desechar ninguna de prendas, accesorios que no usen o que quizás no les gusta, porque los pueden hacer con crochet un cambio absoluto, ¿sí? Y siempre que llego a un final de un tutorial me emociona porque la verdad que hay mucho trabajo detrás. Y bueno, siempre subo mis videos con mucha expectativa. Algunos gustan más, otros menos, pero no importa, a mí me motiva un montón seguir adelante con los mensajes que me dejan hermosos. También cuando me cuentan de qué país me ven. Nada, me parece alucinante saber que nada, llega a un montón de países que personalmente no conozco. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo a lo largo de este año, ya que este es el primer tutorial que subo 2026. Así que vamos con todo para este año. Felicidades y nos vemos pronto. Chau, chau.